Descansa en armas. Ensayo sobre la guerra y la paz de un exguerrillero de las FARC. De Yesid Arteta Dávila. A él, quien sangraba hasta que lo vi morir. A ella, a quien acorralaron y se la llevaron muerta de miedo. Los libros y la paja son dos combustibles, y para el sitiador que emplea el incendio, es lo mismo quemar un saco de paja que quemar a Homero, con tal de que ardan. Víctor Hugo, el 93. Oh, triste y loca bestia humana. Federico Nietzsche, La genealogía de la moral. Concedo a todo individuo inscrito en el escalafón de mi ejército 6 horas de pillaje en cualquier sitio que se oponga a nuestras fuerzas, aunque fuere con un solo tiro de fusil. Eduardo Lemaitre, La bolsa o la vida. Prólogo. La literatura bélica también es un arma para la paz. El autor de este libro es un guerrero que, en un momento determinado, decidió cambiar su fusil Galil de calibre 7,62 milímetros por una pluma y rellenar cuartillas en vez de vaciar cargadores de balas. Lo suyo no fue un repliegue táctico, ni un abandono definitivo del campo de batalla. Fue un cambio de orientación, un giro en su escenario de lucha tras una profunda reflexión personal y un elaborado análisis de la situación en la que había vivido. Caribeño de pura cepa, estudiante de Derecho y Sociología en la Universidad Libre de Barranquilla, Colombia, formado en las aulas de la Escuela Comunista, ingresó con 15 años en las Juventudes Comunistas, JUCO, y con 23 se fue a pelear con las guerrillas de las FARC. Un buen día decidió pasar de la teoría a la acción. Metió un tomo de las obras escogidas de Albert Camus en su macuto y se echó al monte. Los libros que me influyeron más para irme a la guerrilla, recuerda, fueron La montaña es algo más que una inmensa estepa verde y Canción de amor para los hombres, de Omar Cabezas, quien fue jefe de la dirección política del Ministerio del Interior de Nicaragua en el primer gobierno sandinista. Y durante toda mi época de guerrillero nunca dejé de leer. El primer hombre, de Camus, uno de los textos citados en este ensayo, lo leí precisamente en un campamento histórico de la guerrilla al que llamábamos Las Trincheras, situado en la región de El Pato. En otro campamento, donde estaba el secretariado de las FARC, me leí Bolívar día a día, el libro que le sirvió a Gabriel García Márquez para escribir El general en su laberinto. Incluso en los periodos en que estábamos en movimiento, no faltaba la lectura. En las caletas que teníamos escondidas en el monte, además de equipo, armas y municiones, también había libros. Bolívar y el arte militar, escrito por Vicente Lecuna. Lo saqué del fondo de una caleta construida cerca del río Guayas, en el departamento de Caquetá. Trochas y fusiles y Selva adentro de Alfredo Molano, también los leí en ese periodo. Se ganó la boina de comandante de las FARC. Fue máximo responsable del Frente 29, y estuvo durante 13 años recorriendo las partes más intrincadas de la geografía de su país con un arma en la mano. A la columna donde estaba, explica, nos llegaban muchos libros a través de los recaderos que los traían, junto con medicamentos y otros pertrechos desde las zonas urbanas. Estábamos muy al día y acumulamos tantos que, en un momento determinado, incluso le pedí a un carpintero de la zona que nos construyera unas cajas especiales de madera para transportarlos de campamento en campamento. Allí, cada vez organizábamos una biblioteca que servía para todos. Finalmente, el volumen era tal que el traslado se hacía difícil y decidí donarlos a la biblioteca de una escuela rural del departamento de Nariño. Deben estar allí todavía. Pero en ese tiempo, para él, el fusil era prioritario a la pluma. Disparó, le dispararon, vio morir a muchos de los suyos y tuvo que organizar improvisados entierros en tumbas abiertas a toda prisa y que nunca se marcaron. Hasta que, tras un combate, fue capturado herido y pasó otros 10 años de su vida encarcelado. Allí se convirtió en uno de los portavoces del colectivo de prisioneros de la FARC y le empezó a coger el gusto a la escritura. Durante mi época de militante de las Juventudes Comunistas en Barranquilla,
Sample complete. Ready to continue?